Alumno de este curso, antes de entrar al concepto de la contabilidad, vamos a realizar una pequeña introducción de la contabilidad para después de esta clase vayamos a ver el origen y la historia de la contabilidad. La contabilidad de una empresa o un negocio farmacéutica se puede llevar de manera manual o también computarizado. La contabilidad manual se desarrolla, como su nombre lo dice, manualmente, al menos en un alto porcentaje, aunque también se utilizan algunas máquinas sumadoras o también calculadoras. La mayoría de los trabajos son realizados de forma manual. En estos sistemas manuales, el factor hombre es la base. La mayor debilidad de estos sistemas manuales es que se vuelven lentos cuando se tratan de procesar grandes volúmenes de información, en cuyo caso sería necesario el uso de gran cantidad de personas para poder realizar estos tipos de trabajos a grandes volúmenes. Un sistema de contabilidad computarizado se vale de computadoras para llevar a cabo los movimientos contables de esas cuentas, manejándolas hasta producir las informaciones finales. En los sistemas de contabilidad computarizado, la labor del contador es prácticamente intelectual. ¿Por qué? Porque casi todo lo realiza el programa o el software contable de las empresas que usan este sistema. Este deberá asegurarse de que la configuración y entrada de una transacción sean conectadas y el sistema hará el resto. Las ventajas de la contabilidad computarizada es que proporciona información con mayor rapidez. Se puede manejar un volumen de operaciones mayores y se reduce mucho el número de errores porque la computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma manual. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no?, de la existencia de dos tipos de contabilidades, que en estos casos y en estos tiempos, ¿no?, la computarizada es lo que más se está usando y en las empresas farmacéuticas se usan en grande escala. Entremos ahora a ver un poco de historia y el origen también de la contabilidad. La contabilidad se remota desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se vio obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la información que requería en esos tiempos. Se ha demostrado que a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o la romana y también en este caso en los tiempos incaicos se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. Veamos algo de historia en estos casos. Hace 10.000 años antes de Cristo, aún en esta parte o en esta época se carece de información mercantil. Los pueblos en ese entonces eran nómadas, por lo tanto, no existía aún la propiedad. Hace 1000 años antes de Cristo, en Grecia, en Egipto y en el valle de Mesopotamia, se llevaban registros y operaciones financieras de las empresas privadas y públicas en unos instrumentos llamados tablillas de barro. En Mesopotamia, el escriba era el que llevaba los registros contables. Además, era el único que sabía leer, que sabía escribir y también conocía algunas leyes. El escriba fue entonces
el predecesor del contador. Los egipcios en esos tiempos también realizaban sus escrituras en algunos instrumentos llamados papiros. Entonces, en este caso, ya vemos ¿no? el nacimiento también, ¿no? de este personaje llamado contador. 2000 años antes de Cristo, Hammurabi, rey de Babilonia, escribe el Código de Hammurabi, el cual hace mención a la práctica contable. 600 años antes de Cristo, en Atenas, un tribunal de cuenta formado por 10 miembros se encargaba de fiscalizar también en esos tiempos la recaudación de tributos. Aquí también ya nos damos cuenta, ¿no?, que existía el pago de impuestos, por una forma de decirlo. Y en el siglo I antes de Cristo, en Roma, la contabilidad se llevaba en 2 libros. Uno de ellos llamado el Adversaria, que era el asiento de cajas, y el otro llamado el Codex, ¿no?, que era el nombre de la empresa, la causa de la operación y la cuantía. Ya vemos que en estos tiempos empiezan a usarse algunos términos, ¿no?, que son contables y que también son un poquito raros para nosotros. Pero como cultura general se los estoy nombrando. El inicio de la literatura contable queda circunscrito entonces a la obra del franciscano Fray Luca Pacioli, el año 1494. Este libro titulado La suma de aritmética, geometría, proporzioni e proporzionalità, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez. Y en el año 1548, el expansionismo mercantilista se encargó de exportar al Nuevo Mundo los conocimientos contables. De los 40 hombres que traía Colón para el descubrimiento de América, venía un contador real de cuentas. Entonces, como nos damos cuenta, esta sería la historia, o la primera parte de la historia de la contabilidad, cómo va surgiendo, cómo va naciendo, y cómo van tomándose algunos términos contables, y cómo va naciendo este personaje llamado contador. Y cómo también en esos tiempos Colón traía una persona que le llevaba también la parte contable de todo lo que él en esos tiempos ingresaba y salía como parte, ¿no?, de sus operaciones mercantiles que en esos tiempos existían. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, Napoleón en sus campañas fue el encargado de esparcir la contabilidad de esos tiempos. Llega después el siglo XIX y con el Código de Napoleón, el año 1808, comienza la Revolución Industrial. Adam Smith y David Ricardo echan entonces las raíces del liberalismo. La contabilidad en esos tiempos entonces comienza a tener modificaciones de fondo y de forma, bajo el nombre de principios de contabilidad. Entonces en estos tiempos ya vemos ya que nacen, ¿no?, la contabilidad como una ciencia, ya abarcando en este caso los principios que toda ciencia tiene. En el siglo presente, y a raíz de la crisis de los años 30, en Estados Unidos, el Instituto Americano de Contadores Públicos organizó las agrupaciones académicas y prácticas para evaluar la situación. De allí que surgieron los primeros principios de la contabilidad. Estos principios que son vigentes aún, y muchos de ellos, algunas con modificaciones, y en esos tiempos también la crisis dio origen al cambio también de la certificación,
por los dictámenes de los estados financieros. Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la contabilidad se rige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar a conocer los diversos ámbitos de la información de las unidades de producción o también de empresas. El concepto de la contabilidad ha evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de especialización de esta disciplina dentro del entorno empresarial. Y en la parte farmacéutica también es importante poder interpretar la parte contable de la empresa. Como hemos visto en clases atrás, el término de la contabilidad financiera o también de la contabilidad farmacéutica es muy importante para nosotros para poder ver y controlar cómo va nuestro estado financiero. No importa el lugar donde trabajemos o no importa el entorno farmacéutico donde estemos. Es importante, ¿no?, manejar algunos términos y manejar también un poquito la parte contable de la empresa para poder interpretar nuestros resultados, cómo van, si van o están negativos o están positivos. Esto nos ayudará, como les dije, a poder controlar el estado financiero de las empresas farmacéuticas. La palabra contabilidad, así como otros términos dentro de la ciencia de la administración, tienen un origen. En este caso, la palabra que hemos mencionado, contabilidad, proviene del verbo latino computare, el cual significa tanto en el sentido de comparar magnitudes con la unidad de medida, o sea, sacar cuentas, como en el sentido de relatar o hacer historia. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, de clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio. En este caso puede ser del negocio farmacéutico, con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores, a través de la contabilidad, podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables o mediante datos estadísticos, como ven ustedes en la figura. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros, la corriente de pagos, las tendencias de las ventas, de los costos y de los gastos generales, entre otros. De manera que también se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. Se dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. No existe una definición universalmente aceptada. Como verán ustedes en la parte izquierda de su pantalla, ustedes en este caso un ejemplo del estado financiero, ¿no?, de una empresa farmacéutica, ¿no?, por una cantidad de 6 meses, o el primer semestre del año, en este caso del año 2009, hasta el mes de junio. En este caso ustedes ven, ¿no?, las ventas netas que contiene esta empresa desde enero hasta junio, el costo, ¿no?, que significa o que está relacionado con todos los gastos que ha realizado esta empresa, que siempre es negativo, como ustedes ven, el margen bruto que tiene producto de las transacciones en estos 6 meses, el M sobre el ING, que significa el margen sobre el ingreso, que muchas empresas toman en cuenta para ver si el resultado de sus operaciones por cada transacción son buenas o son positivas. También vemos el gasto de personal, que también es negativo porque es un gasto. El arriendo, en este caso, también es negativo. Los otros gastos generales,
que también son negativos, los gastos de administración y venta, que son negativos, que como gasto tiene que ir puesto también como negativos. Y aquí hay un término que después en las próximas clases vamos a darles, ¿no?, la explicación del significado de la EBITDA, que muchas empresas, en este caso en Chile, usan mucho este término, ¿no?, para darle un nombre, ¿no?, a su calidad de operación mercantil por mes, que en este caso, como ustedes ven, es positivo. Ya le explicaremos, ¿no?, cuándo es negativo y cuándo es positivo, y por qué es positivo y por qué es negativo. Nosotros en Chile nos llevamos, ¿no?, por esta cifra, por esta vida, que en el caso de nosotros, para que sea positivo tiene que ser mayor a 7, o para que sea no positivo, sino para que los resultados operacionales sean súper buenos, tiene que ir o tiene que ser mayor a 7. Cuando son, por ejemplo, en este caso, el EBITDA sobre el ingreso es 1,7, todavía es positivo. 1,1 también, pero es muy bajo en el sentido, ¿no?, de la calidad de operaciones mercantiles realizadas en esos meses. Y si usted ve en el mes de marzo, el EBITDA sobre el ingreso es 8,3%, que es mayor a 6 o mayor a 7, que en este caso fue bastante positivo. Y en el caso de abril fue de 3,5%. O sea, el EBITDA fue positivo, pero no fue muy no fue dentro de lo que uno espera, que tiene que ser mayor a 6 o 7. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de las operaciones mercantiles de una empresa farmacéutica en el primer semestre del año 2009, que también, como les vuelvo a explicar o les vuelvo a decir, que lo vamos a ver detenidamente en las otras próximas clases. Bueno, aquí les voy a presentar nuevamente un poco más grande, ¿no?, el estado financiero, ¿ya?, o el resultado operacional de una empresa farmacéutica en el primer semestre del año 2009. Para este caso, nosotros vamos a interpretar todos estos números que inicialmente se interpretaron en pesos, lo vamos a convertir en dólares. Es decir, solamente vamos a hablar en dólares, que en este caso, en enero, la venta neta fue de 37.645 dólares. En febrero fue de 34.601 dólares. En marzo, 41.000 dólares. En abril, 37.000 dólares. En mayo, 43.000 dólares. Y en junio, 45.000 dólares. ¿Ya? Entonces vamos a interpretar todo esto en dólares. En este caso, en el mes de enero, el costo que significó, ¿no?, haber realizado en enero fue de menos 27.175 dólares. Y el margen bruto de esa operación entre la venta neta y el costo fue de 10.501 dólares. Es decir, la diferencia entre la venta neta y el costo. Miren, muchas empresas, ¿no?, usan este tipo de interpretación, ¿ya?, o este cuadro, para poder mostrarle a los administradores, ¿no?, o a quienes quieren interpretar una información del estado financiero de las empresas. En este caso yo le estoy dando una presentación del estado financiero de una empresa farmacéutica, ¿no?, que es una cadena internacional. No les voy a decir el nombre, pero yo creo que ustedes se imaginarán de qué empresa es. Pero este es el estado financiero, ¿no?, de una empresa farmacéutica por los 6 primeros meses, como les vuelvo a repetir. Entonces sigamos en esta parte del margen sobre el ingreso. En el mes de enero fue de 27,9%, que en este caso las empresas, para que vean positivo el margen, ¿no?, lo consideran positivo desde 25 para arriba, como margen sobre el ingreso. Cuando el margen ya baja de esos números, 23, 20, significa que no hay muy buen margen o no hay muy buena ganancia de los productos que se han vendido en ese mes.
hay muchas empresas que también trabajan sobre el margen para poder gestionar mejor, ¿no?, a sus administradores y puedan eh, trabajar productos que les den mayor margen para que aumente justamente este número que es el significado del dinero que van a ganar en esta empresa con esa venta, con esa cantidad de venta, mejor dicho. Luego seguimos con el gasto de personal. En este caso, el gasto de personal va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es considerado como gasto, ¿no es cierto? Lógicamente. Entonces, en este caso, en la empresa, el mes de enero tuvo un gasto de menos 3.633 dólares. Y el arriendo, que es lo que paga por arrendar el local, fue de menos 2.538, que también es negativo. Los otros gastos también son negativos, ¿no? Otros gastos generales que están considerados dentro de todos los gastos y que fue de menos 3.705. Y en este caso también tenemos el gasto y administración y venta, que fue de menos 9.875 dólares. Y el EBITDA fue de 625, que fue mínimo, llegando al cero, que también las empresas consideran de que esta parte tiene que ser positiva, pero no tan bajo como en este caso, que fue en enero de 625 dólares. ¿Se dan cuenta? Después tenemos al EBITDA sobre el ingreso. Como ustedes verán, el EBITDA sobre el ingreso ya les había explicado que tiene que ser mayor a 6 o mayor a 7 para que sea una buena operación. En este caso todavía es positivo. Por ahí casos de empresas farmacéuticas que el EBITDA es negativo. ¿Por qué? Porque ha influenciado mucho el gasto de administración y venta, que es negativo, los otros gastos generales que también son negativos, el arriendo que también es negativo, el gasto de personal que también es negativo y el costo total. Entonces, estas partes negativas influyen mucho en la EBITDA y aquí uno puede manejarse en el margen del bruto, ¿no?, o en el margen sobre el ingreso para que este EBITDA sea positivo, o también en las ventas, ¿no?, de estas empresas. Es decir, vendamos más para tener mayor, ¿no?, EBITDA sobre el ingreso. Que muchas empresas también a través de esto ven que lo que pueden hacer en el próximo mes para que el EBITDA salga más positivos, como en el caso de marzo, que el EBITDA sobre el ingreso fue de 8,3%. Si nos damos cuenta, la venta fue de 41.851 dólares en comparación con enero, que fue de 37.645 dólares. Entonces, la venta, el mayor porcentaje de venta también aumenta bastante, ¿no?, el EBITDA sobre el ingreso. Bueno, y como les explicaba, ¿no?, anteriormente, en la clase anterior, esto lo vamos a ver más detalladamente en las próximas clases, ¿no?, en la gestión del análisis financiero o gestión de la contabilidad farmacéutica.
Alumno.